Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Los que sueñan de día son conocedores de muchas cosas que se escapan a los que sueñan solo de noche. La isla de muñecas. Me llamo Andrea y siempre he sido una persona escéptica cuando se trata de lo paranormal. Sin embargo, todo cambió cuando decidí visitar Xochimilco, un lugar conocido por su belleza natural y su historia intrigante. Había escuchado rumores sobre la isla de las muñecas, un sitio lleno de muñecas viejas y decrépitas que colgaban de los árboles como si fueran guardianes macabros. Intrigadas por las historias que rodeaban a este lugar, decidí visitarlo por mí mismo. El día que llegué a Xochimilco, el ambiente estaba cargado de misterio. Las aguas tranquilas reflejaban el cielo nublado y los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Caminé por los canales, maravillada por la belleza del lugar, pero también inquieta por la sensación de estar siendo observada. Fue al llegar a la isla de las muñecas cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. A medida que me adentraba en la pequeña isla, las sombras parecían cobrar vida propia. Se movían entre los árboles y se deslizaban por el agua, como si estuvieran jugando conmigo. Traté de ignorarlas y continuar explorando, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Mientras caminaba entre las muñecas colgantes, sentí una presencia fría y malévola que me envolvía. Las muñecas, con sus ojos vacíos y sus cuerpos viejos y desgastados, parecían mirarme fijamente, como si quisieran arrastrarme a su mundo oscuro. Me estremecí y decidí alejarme de aquel lugar, pero las sombras me seguían, acechándome en cada paso que daba. Regresé a mi hotel, esperando que el ambiente tranquilo y acogedor me ayudara a olvidar las perturbadoras experiencias del día. Sin embargo, las sombras no me dejaban en paz. Aparecían en las esquinas de mi habitación, se deslizaban por las paredes y se movían en formas inquietantes. Sentía que me estaban observando, esperando el momento adecuado para atacar. Desesperada por encontrar respuestas, decidí buscar información sobre la isla de las muñecas y las sombras que me acosaban. Descubrí que el lugar estaba envuelto en una historia trágica. El antiguo dueño de la isla, don Julián, había encontrado el cuerpo de una niña ahogada en los canales y en un intento por apaciguar su espíritu, comenzó a colgar muñecas en los árboles. Sin embargo, parece que en lugar de calmarla, las muñecas solo habían atraído más energías negativas. Decidida a poner fin a esta pesadilla, busqué a un chamán que pudiera ayudarme a lidiar con las sombras. El chamán me advirtió que las sombras eran espíritus vengativos, atrapados en la isla y sedientos de sangre. Me enseñó rituales de protección y me dio amuletos para llevar conmigo. A medida que seguí las instrucciones del chamán, las sombras comenzaron a retroceder. Poco a poco, recuperé mi paz y las perturbadoras visiones se desvanecieron. Sin embargo, sabía que el peligro aún acechaba en Xochimilco. Las sombras podían regresar en cualquier momento.
A medida que continuaba mi investigación sobre las sombras de Xochimilco, descubrí que no era la única persona que había experimentado encuentros aterradores en la isla de las muñecas. Había numerosos testimonios de visitantes que afirmaban haber visto figuras sombrías moviéndose entre los árboles y escuchado risas siniestras en la oscuridad de la noche. Decidí entrevistar a algunos lugareños para obtener más información sobre la historia de la isla y las sombras que la habitaban. Uno de ellos, un anciano llamado Don Carlos, me contó una leyenda que había sido transmitida de generación en generación. Según la historia, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en los canales no había muerto accidentalmente, sino que había sido sacrificada en un antiguo ritual oscuro. Las muñecas colgadas en la isla eran una ofrenda para apaciguar a los espíritus malignos que aún acechaban allí. Don Carlos también me mencionó que había un antiguo cementerio cerca de la isla que había sido abandonado hace mucho tiempo. Según él, las sombras que se manifestaban en la isla de las muñecas eran los espíritus inquietos de los difuntos que buscaban venganza por su muerte prematura y violenta. Intrigada por esta nueva información, decidí visitar el cementerio abandonado. Me adentré en el lugar, sintiendo una opresión en el pecho a medida que me acercaba a las tumbas descuidadas y cubiertas de maleza. Las sombras danzaban entre las lápidas. Susurros ininteligibles llenaban el aire y el viento soplaba con un frío penetrante. Mientras exploraba el cementerio, encontré una tumba en particular que parecía haber sido profanada. La tierra estaba removida y las flores marchitas y rotas yacían en el suelo. Una sensación de malestar me invadió mientras examinaba la tumba, como si estuviera siendo observada por algo que va más allá de lo visible. De repente, una sombra oscura emergió de la tumba, tomando la forma de una figura humana. Su rostro estaba cubierto por agua, como si acabara de salir del lago, y sus ojos brillaban con una luz blanca malévola. Me quedé paralizada de miedo mientras la sombra se acercaba lentamente, emanando una presencia maligna. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó el cementerio y la sombra retrocedió, desapareciendo en la oscuridad. Miré a mi alrededor y vi a un hombre mayor sosteniendo un bastón de madera tallado. Era el chamán que me había ayudado anteriormente. El chamán me explicó que había sentido una energía oscura en el cementerio y había venido a investigar. Al parecer, las sombras que me habían acosado en la isla de las muñecas estaban conectadas con los espíritus inquietos del cementerio. Había logrado repeler a la sombra que me atacaba, pero me advirtió que el peligro aún no había pasado. Decidí seguir al chamán en su búsqueda de respuestas y soluciones para enfrentar a las sombras. A medida que profundizábamos en la historia de la región, descubrimos que las sombras eran solo una parte de algo mucho más siniestro y antiguo. La leyenda hablaba de un antiguo culto que había existido en Xochimilco, dedicado a invocar entidades oscuras para obtener poder y riqueza. Sin embargo, el culto había sido derrocado por los lugareños. Parecía que las sombras que acechaban en la isla de las muñecas eran solo un recordatorio de ese pasado oscuro y una advertencia de que el mal aún estaba presente en la región. Armados con esta información, nos dirigimos hacia la isla de las muñecas, decididos a enfrentar la fuente de las sombras y poner fin a su influencia sobre Xochimilco. Sin embargo, lo que nos esperaba en ese lugar oscuro superaba nuestras peores pesadillas. A medida que recorríamos la isla, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire se volvió pesado y opresivo, y podía sentir la presencia del mal acechando en cada rincón. La oscuridad era tan densa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Avanzamos con cautela,
siguiendo las tenues luces que emanaban de nuestras linternas. Las muñecas parecían seguirnos con la mirada a cada paso que dábamos. El sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio sepulcral, aumentando la sensación de tensión en el ambiente. Finalmente, llegamos al interior de la isla, donde un altar de piedra se alzaba en el centro. Sobre él descansaba una muñeca aún más terrorífica que las muñecas colgadas en los árboles. El chamán comenzó a recitar palabras en voz baja, tratando de acercarse a la muñeca clavada en el altar de piedra. De repente, las sombras comenzaron a agitarse a nuestro alrededor, tomando formas grotescas y amenazantes. Nos rodearon, cerrando el paso hacia la salida, y sentí cómo la desesperación se apoderaba de mí. Pero el chamán no se dejó intimidar. Con voz firme, continuó recitando palabras de poder, invocando la luz y la protección de los espíritus benevolentes. Un resplandor brillante llenó el lugar, disipando las sombras y revelando una figura etérea que se materializó frente a nosotros. Era el espíritu de la niña asesinada en un principio. Nos reveló que para poner fin a la influencia de las sombras sobre mí, debíamos desprendernos de algo preciado para nosotros, un objeto que nos recordara algún momento feliz en nuestras vidas, y dejarlo como ofrenda para que los espíritus corrompidos dejaran de acecharme. Lo hice y dejé una pulsera de plata que pertenecía a mi madre y que había sido un regalo poco antes de morir. A medida que abandonamos la isla, una sensación de alivio y esperanza nos invadió. Xochimilco, o gran parte de él, había sido liberado de las sombras que lo habían atormentado durante tanto tiempo. El chamán y yo nos despedimos, sabiendo que nuestras vidas habían sido transformadas por esta experiencia. Prometimos mantener viva la memoria de lo sucedido en Xochimilco y no mirar atrás. Y así, mi experiencia de las sombras en Xochimilco llegó a su fin. No volví a vivir una experiencia paranormal jamás, y espero que el tiempo borre ese pasaje tan escalofriante de mi vida.